Hola tejedores, tejedores de vida, tejedores de amor, tejedores de resistencia. Y así como lo reza nuestro lema, nosotros necesitamos una bandera muy resistente. Y a causa de eso hemos decidido hacer este pequeño tutorial. Nos hemos dado cuenta que en el momento del ensamblaje de la bandera, de la unión de las piezas, y pues por su peso y porque en ocasiones necesita ser colgada, entonces empieza como a recaer todo el peso y nos hemos dado cuenta que se están soltando como esas piezas, y hay dos momentos claves en los que se están soltando esas piezas. La primera es en el centro, en donde empezamos a tejer, y al final, como donde están esas dos hebras. Entonces la intención de hacer este tutorial es que podamos seguirlo y podamos entregar nuestras banderas ya bien súper aseguradas y terminadas, para también ayudar en ese proceso de ensamblaje desde la creación de nuestra pieza. Entonces les voy a empezar a explicar el inicio del anillo mágico y cómo podemos asegurarlo y qué no debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Esto es lo que no debemos hacer y que es lo que nosotros creemos que puede estar pasando. Entonces, iniciamos aquí el anillo mágico, le hacemos las 3 cadenetas, y esta hebra que está aquí siempre debería llegar hasta el final, ¿sí? Debería darle toda la vueltica a este aro para que nos acompañe hasta el final y podamos irla entretejiendo con el anillo mágico. Entonces, lo que puede estar pasando es que tejemos, por ejemplo, unos 3 puntos y vamos a continuar tejiendo nuevamente 3 puntos y ya no la tejemos. Entonces la dejamos ahí y empezamos a tejer solo sobre el anillo mágico. Entonces, o no la estamos escondiendo en ningún punto. Entonces, bueno, yo hago aquí los puntos todos de esta manera y después jalo la hebra, la corto a ras y ya después, bueno, ahí me quedó bien, no pasó nada, pero con el peso de la bandera, entonces eso hace que se abra el anillo mágico y se desate por este centro. Entonces vamos a hacerlo de la manera que es. Esta es la manera en que lo debemos hacer. Entonces vamos a empezar con nuestro anillo mágico. Hacemos las 3 cadenetas al aire. Y desde este mismo momento vamos a empezar a tejer sobre esas dos hebras, ¿sí? No solo el anillo que quedó allí, sino esa hebra, ese cabito, lo vamos a ir tejiendo y vamos a pensar como si fueran una sola. Entonces están allí y empiezo a tejer alrededor de las 2 hebras y es muy importante que ella llegue hasta el final para que nuestros inicios queden súper asegurados. Entonces la vamos llevando ahí todo el tiempo. Si por ejemplo fuese quedando corta esta hebra, entonces lo que uno hace es tirarla suavemente para que nos quede espacio para seguirla tejiendo. Listo, llegamos aquí y terminamos nuestra primera vuelta y entonces le dio toda la vuelta la hebra. Entonces ahí ya, de hecho va a ser, aun cuando yo cierre este círculo, va a ser difícil que ella se suelte con todo el peso. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar, que se cierre bien el circulito y vamos a hacerle aquí un nudito para asegurarlo.
Entonces, en una de cualquiera de las hebras que usted quiera, ubica allí la aguja. De pronto es un poquito durito, pero ahí se ubica en cualquiera, que coja 2, que le pasen 2 por la aguja y hacemos un nudito. Listo. Y ahí lo escondemos por otros puntos. De esa misma manera escondemos esta hebrita unos 3 puntos más y ahí ya cortaríamos. Listo. Y estoy segura que de esta forma no se nos va a soltar, no se van a abrir y pues no se va a desarmar la bandera, que es lo que ya nos ha pasado con nuestra primera bandera. Listo. Entonces nuestro primer punto ya está resuelto. El segundo es el cierre final. El cierre lo vamos a hacer de esta manera. Entonces estamos aquí, ¿cierto? Generalmente pues nosotros cerramos así con un punto deslizado. Pasamos y hacemos un nudito. Esa sería como la primera parte para que quede ahí asegurada. ¿Listo? No vamos a cortar aquí, ¿sí? No vamos a cortar aquí porque si cortamos aquí, con el tiempo, con el peso, con el movimiento, ese nudito se va a soltar y pues eso va a hacer que la bandera pues se desteja. Entonces, lo importante es esconder esta hebra. Entonces, giramos el tejido y de la misma forma que escondimos allí el inicio, vamos a empezar a esconder esta hebra. Entonces, empezamos a esconder esa hebra. Entonces, ubicamos aquí en donde podemos empezar a pasar esa hebra. Entonces, la pasamos allí por 2 punticos y vamos viendo qué camino le podemos dar a esa hebra, ¿sí? Entonces, la intención es esconderla un par de puntos y hacerle un nudo para asegurar como lo hicimos con el anterior. Entonces, lo vamos a pasar hasta aquí y aquí. Vamos a hacerle un nudito. Entonces voy a hacerle el nudo en estas dos. Entonces voy a hacerle aquí un primer nudito y ahí nuevamente voy a hacerle otro nudito que me quede ahí cerquita. Listo, escondo otro poquito y ya puedo cortar. Entonces ahí ya lo puedo cortar y esa hebra igual va a pasar lo mismo, no se nos va a destejer. Entonces ahora vamos a explicar cómo unir las dos piezas, porque también hay personas que ya nos entregan sus carpetas unidas o nos están ayudando a unir piezas. Entonces vamos a mirar rápidamente cómo unir para que igual cuando estén pegadas y con ese peso no se vayan a destejer. Es muy importante que no se destejan. Vamos a unir nuestros dos cuadritos. Entonces aquí pues ubicamos el revés con el revés y la esquina con la esquina, ubicamos allí el primer punto. Voy a enseñarles el de la aguja capotera, ya ahorita vamos a ver con aguja de crochet. Y ubico ese primer punto donde voy a iniciar, que pase la aguja por las dos paticas de la cadeneta. Y así en el otro, en la otra parte del otro cuadrito, pasando por las dos. Entonces paso esta, paso aquí y aquí lo que hago es hacerle un pequeño nudito dejando una hebrita que la vamos a esconder como lo hicimos anteriormente. Es muy importante y les agradecemos mucho que nos entreguen pues no unidos los cuadros, pero sí totalmente terminados y escondidas todas sus hebras. Listo, entonces y así vamos a hacer todo el tiempo. Ubico las que siguen de aquí, las dos, y lo mismo de este lado. Y me voy así dándole todo el tiempo esa misma puntada.
Entonces vamos acomodando el hilo y vamos haciendo así. De esta forma queda muy resistente, entonces es muy bueno para el peso que va a recibir nuestra bandera. Y aquí pues lo vamos ajustando. Entonces así sería, llegamos allá al final y pues lo mismo, hacemos el nudito, escondemos la hebra y tratamos de esconder ese cabito en el mismo tejido. Vamos a hacerlo ahora con aguja de crochet, las ubicamos de la misma forma, que las dos hebras de cada cadena pasen por sobre la aguja y con el hilo que vamos a unir, entonces empezamos a hacer puntos deslizados. Entonces aquí dejo una hebra larga para este primero porque vamos a hacer lo mismo, lo vamos a amarrar y lo vamos a ir escondiendo y lo vamos a asegurar en el tejido. Y aquí ubicamos las siguientes dos de cada lado y hacemos puntos deslizados todo el tiempo. Y de esta manera también es una manera que nos queda resistente. Lo importante es siempre asegurar todas estas puntas. Las aseguramos por detrás y les hacemos nuevamente nuditos ahí atrás y las escondemos. Y ya eso sería básicamente lo que queríamos el día de hoy explicarles. Muchísimas gracias por entregarnos cada uno de esos cuadritos. Agradecemos mucho cuando nos los entregan así completicos, que están las hebras escondidas y bien ajustaditos. Nuestra bandera necesita ser resistente como nosotros. Muchísimas gracias.